Bienvenidos y bienvenidas a una conferencia más de este ciclo de ponencias de actualidad de la investigación arqueológica en España, que se desarrolla en el Museo Arqueológico Nacional entre octubre de 2020 y junio de 2021. En esta ocasión tenemos con nosotros y nosotras a los doctores José Antonio Morena, Ángel Ventura Villanueva y Máximo Gasparini, a los que paso a presentar. José Antonio Morena se licenció en Córdoba en Filosofía y Letras en 1986 y es doctor en Arqueología desde 2017 por las universidades de Córdoba, Málaga, Huelva y Pablo de Olavide. Es miembro de la Academia de Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba y a lo largo de su carrera ha dirigido diversas excavaciones arqueológicas en la provincia de Córdoba, trabajando también como arqueólogo inspector de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía y a partir del año 2006 como arqueólogo municipal en el Ayuntamiento de Baena. Actualmente es director del Museo Histórico de Baena y del Parque Arqueológico de Torreparedones. Sus publicaciones se han centrado en el ámbito prerromano y romano de Andalucía. En el caso de Ángel Ventura Villanueva, es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada, con especialidad en Historia Antigua desde 1988 y doctor en Geografía e Historia desde 1995 por la Universidad de Córdoba con premio extraordinario. Especializado en arquitectura, urbanismo e ingeniería hidráulica romanas, así como en epigrafía latina, cuenta con acreditación a catedrático de universidad reconocida por la ANECA. Ha sido miembro del Consejo de Redacción de la revista Archivo Español de Arqueología entre los años 2010 y 2018 y del Consejo de Redacción de la serie Anejos de Archivo Español de Arqueología entre los años 2010 y 2015. Es autor de numerosas publicaciones vinculadas a su especialidad y ha dirigido también en este ámbito varias tesis doctorales. Ha participado en proyectos de investigación relacionados con la monumentalización de ciudades romanas en Andalucía. Por último, Máximo Gasparini es licenciado desde 2009 en Ciencias de los Bienes Culturales y máster desde 2011 en Arqueología y Literatura Clásica del Mediterráneo por la Universidad degli Studi di Urbino en Italia, siendo doctor en Arqueología Clásica por la Università Politecnica de la Marche, Ancona, Italia, desde 2015. Actualmente es técnico especialista en el Departamento de Historia del Arte, Arqueología y Música de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba. Ha publicado diversos artículos y capítulos de libros sobre sus ámbitos de especialización y participado en diversas excavaciones arqueológicas en España e Italia, así como formado parte de proyectos de investigación nacionales e internacionales. Todos ellos presentan hoy la ponencia Novedades en el yacimiento ibero-romano de Torreparedones, anfiteatro y termas, para la cual les agradezco mucho su participación y les doy paso. Antes de comenzar con las importantes novedades que nos ha deparado el yacimiento arqueológico de Torreparedones en los últimos años, vamos a señalar de modo sintético la génesis de este proyecto y los resultados más significativos en los escasos 15 años de investigaciones recientes. Torreparedones se encuentra en la provincia de Córdoba y más concretamente en la zona de la Campiña Oriental, entre los términos municipales de Baena y Castro del Río, muy cerca con el límite administrativo de la provincia de Jaén. En esta fotografía aérea se puede apreciar el asentamiento con su muralla de 1,5 kilómetros de perímetro, que adopta una forma triangular y que engloba una superficie de 10 hectáreas y media, de las que tan solo se ha excavado un 10%. A la derecha, aunque en la imagen no sale del todo, se encuentra el centro de recepción de visitantes. Como síntesis histórica, indicar que la primera ocupación del sitio está documentada en el Neolítico final, hacia el 3200 a.C., que durante el segundo milenio parece que se produce un cierto abandono del sitio. Durante el orientalizante, en torno al siglo VII, se construye el Oppidum, con un importante desarrollo en la época ibérica durante los siglos IV y III a.C. Se asiste a un auge y esplendor en época romana, desde el siglo I a.C. hasta el siglo II después de Cristo. En la siguiente centuria, una fase de abandono importante y de expolio, que está constatada también en la ocupación árabe,
que durante la Reconquista cristiana se asiste a la construcción del castillo a finales del siglo XIII o comienzos del XIV, y ya en el siglo XVI encontramos el abandono total del sitio, podemos decir, aunque se produce la construcción de una ermita, la llamada Ermita de las Vírgenes. Desde el punto de vista de la protección, hay que decir que el sitio está declarado Bien de Interés Cultural desde el año 2007, con la categoría de monumento para el castillo medieval y de zona arqueológica para todo el yacimiento. También estaban declarados bis 14 votos del santuario ibero-romano desde el año 1990. Pese a que el lugar era conocido ya desde la Edad Moderna por la aparición fortuita de numerosos vestigios, no sería hasta el primer tercio del siglo XIX cuando alcanzara cierta popularidad con motivo del descubrimiento del llamado Mausoleo de los Pompeyos, una excepcional tumba romana hipogea en cuyo interior había 14 urnas cinerarias de piedra, la mayoría de ellas con los nombres de los difuntos grabados. Un hito en la historia del yacimiento lo marcó el proyecto sistemático desarrollado entre 1987 y 1992 por un equipo de arqueólogos de 3 universidades, la Complutense de Madrid, la de Córdoba y la Británica de Oxford, interviniéndose entonces en la muralla sur, en el santuario ibero-romano, en la puerta oriental y en un sector intramuros. Aquí vemos unas imágenes trabajando en un sector de la muralla meridional en 1987. En 1988 se investigó por vía de urgencia el santuario extramuros, excavándose íntegramente la celda, y en 1990 la puerta oriental, donde se documentó la torre sur y la esquina de la torre norte. Se puede apreciar cómo el paso entre las dos torres estaba colmatado por toneladas de piedra procedentes del derrumbe de la torre norte y de los aportes realizados por los agricultores. El impulso definitivo lo daría el Ayuntamiento de Baena a partir del año 2005 con el fin de crear un parque arqueológico para incrementar el potencial turístico del municipio. Se redactó un plan director, se compraron los terrenos ocupados por el yacimiento, la Fuente de la Romana, también declarada BIC, y los terrenos para el centro de recepción de visitantes. Se procedió al vallado de los nuevos terrenos y se iniciaron las excavaciones, con sus correspondientes restauraciones y puesta en valor. Los resultados de esas investigaciones se han ido dando a conocer en congresos, jornadas, reuniones científicas y publicándose en revistas especializadas, monografías, etc. La difusión del yacimiento se ha reforzado con la organización de actividades lúdicas, recreaciones históricas y aplicaciones para dispositivos móviles. Importante destacar para toda esta labor de investigación y difusión del yacimiento el convenio firmado por el Ayuntamiento de Baena y la Universidad de Córdoba, en el que participan profesores de distintas áreas: Carlos Márquez, Ángel Ventura, Antonio Monterroso, David Ojeda y Ricardo Córdoba, entre otros. Entre los sectores investigados destacan los siguientes con sus correspondientes cronologías. En 2006 y 2007 se investigó la puerta oriental y el santuario. En 2007, 2008 y 2013 el castillo medieval. En 2008 se hizo la prospección geofísica. En 2009 y 2010 se investigó un sector intramuros, excavándose parte del decumano máximo, el mercado y la plaza del foro. En 2010 y 2012 se excavó el entorno del foro, donde se documentaron el templo, los pórticos, la curia y la basílica. También se intervino en la Fuente de la Romana y en la necrópolis oriental. En 2013 se excavó la Ermita de las Vírgenes, en 2014 parte del viario occidental situado junto al foro, en 2015-2017 la Domus del Panadero y las termas orientales, y por último, en 2018 y 2019, el anfiteatro. La puerta oriental es la única excavada hasta la fecha. Se trata de una entrada monumental defendida por 2 grandes torres cuadrangulares que disponen de un zócalo de grandes bloques de piedra medianamente trabajados y asentados en seco. En su interior, un muro en cruz genera 4 compartimentos en cada torre que se rellenaron de piedra y cascote. Un segundo cuerpo en altura permitiría alojar maquinaria de guerra. Se fecha en la segunda mitad del siglo I a.C. De esta puerta parte una importante vía que cruza la ciudad en sentido este-oeste, a modo de decumano máximo, aunque en realidad se trata de una calle previa del Opidum ibérico, que es reutilizada en época romana. La prospección geofísica, que se hizo en 2008, alternó el georradar con la
por presión magnética, y generó un mapa muy interesante en el que ya se advierte cómo las calles siguen la topografía del terreno adaptándose a las curvas de nivel. Ya se advertía el centro monumental de la ciudad romana y una zona densamente construida en el sector meridional, donde luego se excavó la domus del panadero. El santuario pudo ser excavado al completo y definida su planta y fases constructivas, recuperándose un conjunto votivo formado por más de 200 figuras antropomorfas y otras de tipo anatómico, así como diverso material cerámico relacionado con las prácticas rituales realizadas allí entre el siglo II a.C. y el siglo II después de Cristo. El edificio de culto mejor conservado y hoy puesto en valor se erigió en la primera mitad del siglo I después de Cristo, siguiendo una planta tripartita alargada de origen semita. La divinidad venerada fue Diaca Elestis, Juno Lucina, Salus y su imagen un betilo estiliforme de casi 3 metros de altura. El foro romano es uno de los sectores más interesantes y espectaculares del yacimiento, por su estado de conservación y fácil interpretación, pues casi todos sus espacios han podido ser identificados. Se localiza en la zona central de la ciudad, al norte de la vía que hace las veces de Decumano Máximo, pues hay que recordar que no estamos ante una fundación ex novo, y las vías del Opidum Ibérico Turdetano continuaron funcionando con la llegada de Roma. Este foro se construyó en época augustea. En el centro encontramos la plaza abierta de 528 metros cuadrados, en torno a la cual se distribuyen los edificios más importantes de la ciudad. El templo en el lateral oeste, la basílica civil en el este, la curia en el ángulo noroeste y también sendos pórticos al norte y al sur. El Macellum, o mercado público, se ubica junto al Decumano Máximo, muy cerca del foro. Es uno de los escasos ejemplos que se conocen en la península ibérica de este tipo de edificios que estaban destinados a la venta de productos alimenticios. Se levantó en época de Tiberio, con potentes muros de Opus Vitatum, y contó en un primer momento con una serie de tiendas distribuidas alrededor de un patio central pavimentado en Opus Spicatum. La basílica, ya restaurada, era la construcción más grande del foro, con 3 puertas abiertas desde la plaza. Disponía de una gran sala con 2 plantas y una perístesis de 20 columnas con capiteles jónicos en la planta baja y corintios en la planta alta. La curia es de planta rectangular, con un atrio tetrástilo, con sala al norte destinada a erario y al sur el tabulario. La fábrica de Opus Quadratum con que se construyó indica no solo la importancia del edificio, sino también sus dimensiones, especialmente el aula o sala de reuniones pavimentada con losas de mármol blanco y con una capacidad para los dumbiros y los 48 decuriones que componían la asamblea. La sala aparece rematada al oeste por un ábside semicircular que debió albergar la estatua del genio de la ciudad o una representación del emperador. A resaltar el programa escultórico del foro, del que se han recuperado varias estatuas de mármol que debieron decorar el pórtico norte, entre ellas un torso toracato, posible representación de Domiciano o Trajano, un togado y una escultura femenina vestida, las 3 acéfalas, y otras 3 sedentes de tamaño superior al natural, recuperadas en la curia, pero que en origen estuvieron en el templo anexo, una femenina acéfala, posible representación de Libia, y 2 masculinas excepcionales, que representan a Divus Augustus, quizá la propia imagen de culto del templo forense, y a Divus Claudius, pero que en origen representó a Calígula. Y no menos espectacular es la inscripción pavimental de la plaza, con litera y áurea, fechada en época tiberiana, que recuerda la acción evergética del dumbiro Marco Junio Marcelo, que pagó de su pecunia la pavimentación de la plaza con losas traídas de las canteras de la Sierra de Córdoba a 50 kilómetros en línea recta. En cuanto al mundo funerario, tan solo conocemos 2 grandes necrópolis de época romana, ambas extramuros como era habitual, una situada al norte y otra al este, así como algunos enterramientos de época visigoda en el interior, en el foro y también en las termas orientales, y otros de época andalusí en la misma necrópolis oriental romana. De la necrópolis norte solo se ha excavado una tumba colectiva, hipogea, fechada en época augustea, muy deteriorada, pero similar al llamado mausoleo de los Pompeyos
descubierto fortuitamente en 1833, pero que conocemos relativamente bien gracias a los dibujos y notas que tomó Aureliano Fernández Guerra. En la cámara funeraria, como ya comenté antes, se encontraron colocadas sobre una repisa corrida 14 urnas cinerarias de piedra, 12 de las cuales tenían grabado el nombre de los difuntos, todos ellos pertenecientes a una misma familia pompeya. La necrópolis este se conoce mejor, pues fue objeto de una excavación en extensión en 2011, como paso previo a la construcción del centro de recepción de visitantes. De ella destacan varios mausoleos similares a los descritos de la necrópolis norte, pero con la diferencia de que las urnas cinerarias se disponían en nichos o lóculi abiertos en las paredes. Otra zona investigada que ya se advertía interesante en el mapa generado por la prospección geofísica fue el sector meridional, donde está la llamada Domus del Panadero, una casa de atrio construida sobre otra vivienda anterior de la que se aprovechan algunas zonas, como es el caso de una cisterna a Vagnarola. El nombre dado a esta casa se debe a la presencia de un gran horno de pan que debió suministrar dicho alimento no solo a esa vivienda, sino a todo el sector en el que se ubica. Al oeste del foro se han podido excavar una serie de calles que van dibujando ya un entramado urbano que se remonta a la época de formación del Opidum ibérico, con algunas reformas romanas, pero son vías estrechas, tortuosas, sin infraestructura de desagüe, excepto aquellas reformas puntuales que se hacen en época romana, como se advierte en la zona del mercado. Otros restos excavados ya de épocas posteriores son la ermita de las Vírgenes, que ahí se ve en la imagen con esos trazos en rojo, un edificio que ya existía a comienzos del siglo XVI y que se levantó sobre las ruinas de una construcción previa romana identificada con unas termas. Esta ermita estuvo dedicada a dos santas mozárabes que fueron martirizadas a mediados del siglo IX y fueron llamadas Nunilo y Alodia. Y finalmente hemos de mencionar el castillo de Castro el Viejo, de finales del siglo XIII, comienzo del XIV, de gran valor para la defensa de Córdoba, al encontrarse la zona en la frontera con el reino nazarí de Granada. Destaca la gran torre del homenaje, que constituye un hito visual en el territorio debido a su altitud, pues sus casi 580 metros sobre el nivel del mar lo convierten literalmente en el techo de la campiña. Y tras este apretado resumen de lo que ha dado de sí hasta la fecha la investigación en el yacimiento de Torre Paredones, los profesores Ángel Ventura y Máximo Gasparini ahondarán a continuación en dos de los edificios más singulares y recientemente estudiados, las Termas Orientales o de la Salud y el Anfiteatro. Muchas gracias. Bien, uno de los descubrimientos más espectaculares, fruto de la investigación arqueológica del último lustro en el Parque Arqueológico de Torre Paredones, ha sido el descubrimiento, excavación y recuperación del edificio denominado las Termas Orientales o Termas de la Salud que ven en el plano. Ha sido una sorpresa porque resulta realmente curioso que en una ciudad de apenas 10 hectáreas de extensión y que careció de acueductos de abastecimiento de agua permanente debido a su situación topográfica, resultaron ser el tercer edificio de este tipo, el tercer edificio balneario que hemos recuperado en los últimos años. Por un lado está un pequeño balneum tardo republicano junto al foro, que se abandona en época de Tiberio. Por otro lado tenemos el llamado Balneum Calpurnianum, otro establecimiento termal público, pero fruto de la evergesía de un personaje de la ciudad, según testimonia una inscripción allí recuperada y que se encuentra bajo el edificio de la Ermita de las Vírgenes. Y por último, entre 2015 y 2018, pues fruto de, un hallazgo casual mientras se acondicionaban los caminos de visita y acceso al yacimiento, se localizó este tercer edificio balneario que en principio denominamos Termas Orientales por su situación en el cuadrante este del recinto amurallado, pero que, como veremos más adelante, los hallazgos epigráficos nos permiten bautizarla como Balneum Salutis o Termas de la Salud. Bien, del edificio destacan dos aspectos importantes. Primero, que hemos podido excavarlo en toda su extensión. Esto lo hace un edificio verdaderamente singular en el ámbito de la investigación arqueológica en la Bética, como ven en esta fotogrametría
aérea. Y la segunda peculiaridad es que se encuentra en un magnífico estado de conservación, especialmente el caldarium, la sala caliente, que se conserva los muros hasta una altura de más de 3 metros, es decir, hasta la propia cornisa de arranque de la cubierta abovedada, sobre la que también tenemos datos. Con respecto a la planta, hemos de decir que se trata de unas termas de mediano tamaño. En total ocupan una parcela de unos 500 metros cuadrados, una parcela urbanísticamente perteneciente a la ciudad ibérica anterior, y dentro de la cual se adecúa esa parcela y se inserta un edificio rectangular, el edificio propiamente balneario, de unos 220 metros cuadrados de extensión, que consta de las 3 salas típicas y con un recorrido exclusivamente simple lineal. Sería, en primer lugar, un apoditerio frigidario, dotado que consta de una bañera de agua fría, una sala templada o tepidarium, y por último, al fondo del todo, una sala caliente o caldarium con alveus y scola labri. Ya les comento que, en fin, desde el punto de vista de la planta arquitectónica, pues el edificio encuentra paralelos muy cercanos en las termas de Lucentum o en las termas de la Vitolosa I, que tienen unas dimensiones muy parecidas y también una estructura absolutamente comparable. Con respecto a la fecha de construcción, pues no hemos encontrado o no hemos podido excavar materiales determinantes en las fosas de cimentación, pero tanto por el tipo arquitectónico como por la ornamentación original que sí hemos recuperado, podría fecharse en época de Tiberio la construcción de este edificio, y está relacionado con el abandono, justo en esa época también de Tiberio, del balneum tardo republicano del Foro. Con respecto a la cubierta, hemos localizado algunos derrumbes de ladrillo que nos permiten asegurar que se trataba de una bóveda. Cada una de estas 3 salas, caldarium, tepidarium y apoditerio frigidario, estaban cubiertas por unas bóvedas de ladrillo de tipo armchair voisard, sin concameraciones, formados por estas nervaduras realizadas con ladrillos de orejetas simples, entre las cuales pues se colocaban otros ladrillos rectangulares a modo de cubierta interior, y por fuera, por supuesto, dicha cubierta abovedada, debidamente estucadas por dentro, por fuera irían cubiertas con un tejado de tegules a 2 aguas. Aquí tienen ustedes una recreación, una reconstrucción de cómo habrían sido ese conjunto de cubiertas del edificio termal propiamente dicho. Las termas se orientan hacia el sur-oeste, hacia el sur, un poquito hacia el oeste, para recibir la mayor insolación durante las horas posteriores al mediodía, que es justo la hora en la que entraban en uso o se ponían en funcionamiento este tipo de establecimientos balnearios en el caso del uso masculino de las mismas. Por lo tanto, hemos de suponer también que hacia esa fachada meridional del edificio se encontrarían los ventanales que permitirían la iluminación de las salas. Vamos a hacer un pequeño repaso por el edificio acompañado de estas imágenes, Se entra desde el norte por una habitación de forma trapezoidal, pero con una gran puerta monumentalizada que estaba flanqueada por 2 pilastras a cada lado de la puerta, una puerta de un solo vano y de una sola hoja que abría hacia el interior, y este primer vestíbulo presenta 4 puertas para distribución a los diversos espacios de las propias termas. Aquí tienen una recreación volumétrica de esa entrada, que, como ya les digo, se abre al norte, es decir, las termas de la Salud serían uno de los primeros edificios que encontraría el visitante una vez que entraba a la ciudad por la puerta oriental, que es la puerta principal del ópido. Por un lado, desde ese vestíbulo, digamos que hacia el sureste, se encuentra una pequeña abertura que conduce a una habitación mal delimitada debido a la destrucción posterior, pero que es una habitación estrecha en la que encontramos la única cloaca de desagüe del conjunto, y a la que desaguan las piscinas del friginario y el alveus del caldario, y que por lo tanto opinamos que debió ser acondicionada como letrina, realmente algo muy necesario en un edificio público con tanta afluencia de usuarios como son unas termas. Una segunda puerta
afrontada a la portada de acceso, conduce directamente a la sala más grande del conjunto, que hemos interpretado como Apoditerium Frigidarium. Está pavimentada con mosaico y, aunque no conserva bancos de obra en el perímetro, hemos de intuir que debió de estar dotada de bancos de madera, así como de capsae en las paredes. Como ya les digo, la zona oriental del conjunto es la que se encuentra más deteriorada y, aunque no se han conservado en alzado los muros, tenemos los elementos arquitectónicos suficientes para asegurar que así fue y que en efecto esta habitación funcionó como vestuario con taquillas y con bancos para poder iniciar el recorrido del baño. Por otro lado, hay otra pequeña puerta hacia el oeste que conduce a un pasillo que lleva hacia la zona de servicio de las termas, el lugar donde estaban los hornos, la leñera, etcétera, etcétera. Pero también a una habitación situada al norte trapezoidal, en la que, bueno, por el hallazgo de un estrígile, como veremos más adelante, bien pudo haberse utilizado como destrictorium o unctorium, es decir, como, en fin, sauna y lugar de limpieza corporal antes del circuito de baño. Porque de hecho hay otra segunda puerta que conduce al Apoditerio Frigidario, justamente junto a la piscina de agua fría. Como ven, la piscina de agua fría se conserva perfectamente y carece de banco para sentarse, sino que, bueno, estaba diseñada para un baño rápido, habida cuenta de la temperatura poco agradable para disfrutar de ella, muy diferente, como veremos más adelante, de la bañera situada en el caldario o sala caliente. También otro detalle importante es que junto al muro septentrional del Apoditerio Frigidario se encuentra el basamento de lo que opinamos pudo ser un labrum circular, también para realizar otro tipo de abluciones con agua fría. Aquí tienen la imagen del estrígiles que apareció en esa habitación al norte y que genera un pequeño circuito independiente del resto del edificio termal. Bien, desde el frigidario, otra puerta conduce a la sala más pequeña del conjunto, que es el tepidarium. El tepidarium está mejor conservado y consta de suspensuras, es decir, de un hipocausto, de un doble suelo, con suspensuras a base de pilas circulares, de planta circular, que soportan un pavimento elaborado con ladrillos bipedales, una capa de mortero y, por último, un suelo de opus sextile, como ven en la imagen. Bien, aquí tienen varias secciones reconstructivas de ese tepidario, que es la sala más pequeña y que estaba dotada también de un banco corrido elaborado con placas de mármol, de las que subsisten realmente los restos de los apoyos y de los encajes de los asientos en las propias paredes. Destacable realmente de la sala templada es el pavimento de opus sextile, que está elaborado con baldositas hexagonales en piedra local y triangulitos en mármol, por un lado mármol gris y blanco de Extremos y por otro lado una caliza marmórea violeta procedente de las canteras del Rodadero de los Lobos en Córdoba, es decir, son mármoles de importación regional al menos, ¿no? Y bueno, esta combinación de mármoles locales regionales con piedras calizas autóctonas, pues es típica, o en el propio yacimiento se fecha justamente en época de Tiberio, con posterioridad a época de Augusto. El tepidarium se calentaba o recibía calor, por un lado, por unas tolvas que a nivel de hipocausto están comunicando el subsuelo de esta sala con el subsuelo del caldario, es decir, recibían calor de forma secundaria, el calor del propio caldario. Pero también se le construyó un praefurnium, un pequeño horno, a propósito, como ven ahí al fondo, para reforzar esta calefacción de esta sala templada. También muy interesante es que se conservan en la puerta de acceso hacia el caldario, se conservan los clavos de hierro del marco de madera de una puerta lígnea que separaría todavía más una habitación de otra e impediría que el calor del caldario se disipara o se perdiera. Desde luego, la habitación mejor conservada del conjunto es el propio caldarium, como ven aquí. También consta de un hipocausto a base de suspensuras
con piletas o pilae de planta circular, hechas de ladrillo, y en esta habitación, el caldario, se sitúa en el lado sur del caldario los apoyos rectangulares de ladrillo del alveus, es decir, de la bañera de agua caliente. Destacable es que queda parte del revestimiento marmóreo de esa bañera de agua caliente que ocupaba todo el flanco o todo el frente sur de la sala, con unos 6 metros de anchura, y el hueco del praefurnium, del horno, que servía por un lado tanto para calentar el subsuelo de la sala como para insertar en él la testudo albei, es decir, esa especie de barril metálico de hierro que calentaba o permitía mantener caliente el agua de la propia bañera. Algunos fragmentos de hierro de este elemento hemos recuperado en las excavaciones, que normalmente son muy difíciles de encontrar. Pero también hay un segundo praefurnium, o una pequeña segunda boca de entrada de horno junto a la anterior. La primera está arqueada y es de tamaño muy grande, y esta es más pequeña, pero con un orificio arriba que creemos que servía para insertar en él las tuberías de plomo que traían agua caliente de la caldera, de una caldera apósita puesta a propósito para reforzar la calefacción o, en fin, el caldeado del agua de ese alveus. Algunas piezas de decoración arquitectónica pues, nos permiten reconstruir, o nos permitirán reconstruir incluso el pretil o plúteus o barandilla de esa propia bañera, como es el peldaño de la imagen inferior derecha. Y aquí tienen algunas reconstrucciones virtuales de cómo en 3 dimensiones, cómo funcionaría, cómo habría funcionado la calefacción de esta sala, que sin duda era la sala más importante del edificio termal. Bueno, y aquí una recreación de lo que se conserva realmente del alveus, que estaba revestido de mármol, con un reposacabezas, y estaba realmente diseñado para disfrutar tiempo recostado cómodamente dentro de esa bañera de agua cálida. También en la pared oeste se conserva íntegra lo que denominamos, o lo que se denomina la scola labri, esa pequeña exedra, rematada por una hemicúpula, decorada con estuco en forma de venera, y bueno, que a partir de las distintas capas de estuco que muestra superpuestas, pues nos ha permitido detectar la existencia de 3 fases de construcción y sobre todo de reforma del edificio termal. La excavación de esa scola labri al completo también nos ha permitido documentar el basamento del labrum, es decir, de esa gran pileta de mármol circular que estaba dotada o abastecida de agua fría y que servía precisamente para que los bañistas que estaban dentro de esta sala a modo de sauna no se deshidrataran, pudieran refrescarse y también rehidratarse. Como ya ven también aquí, el pavimento de la sala del caldarium consta de otro opus sextile muy similar al que vimos anteriormente, y tanto el tepidario como el caldario tienen una peculiaridad importante, y es que justo debajo de las baldosas de mármol, todo el suelo de ambas salas estaba dotado de una película, una capa de plomo de unos 2 milímetros de espesor, que opinamos sirvió por un lado para aislar el hipocausto, el subsuelo, para aislarlo de las humedades que se generaban en esta sala templada y caliente, y por otro lado para favorecer la irradiación de calor al suelo desde abajo. Otra peculiaridad importante del caldario es que consta también de un banco corrido elaborado con losas de mármol, y que también sus paredes estaban dotadas de capsae, aunque son unas capsae de muy escasa profundidad, que no debieron de servir para dejar toda la ropa de cada uno de los usuarios, eso se haría en el apoditerio frigidario, pero sí para dejar determinados objetos, bueno, pues de aderezo, toallas, etcétera, de mucho menor volumen. Bueno, otra de las sorpresas y realmente de los hallazgos espectaculares es que se conserva parcialmente saqueado el propio labrum, la propia pileta circular, con paralelos muy cercanos, por ejemplo, en las termas del Foro de la ciudad de Pompeya.
Bien, aquí ven ustedes una recreación también volumétrica y en 3 dimensiones de cuál sería el aspecto reconstruido de esta sala caliente de las termas de la Salud. Muy interesante es que en la pared norte de la habitación se detecta una reforma que hemos podido fechar en época Flavio-Trajanea, a finales del siglo I, principios del siglo II, por la cual pues, se rebajan las cornisas de las capsas de ese lado, para poder construir una concameratio, es decir, una doble pared justo en el lado norte. Se anulan los bancos, se anulan las capsas de ese lado, se construye una doble pared que sería calentada por un nuevo praefurnio, un praefurnio secundario, para reforzar la calefacción de esta misma sala. Bien, hemos excavado con bastante precisión en la esquina noroccidental y hemos detectado, por un lado se conservan las pilas originales, regularmente dispuestas, pero también hemos encontrado las pilas de esa reforma. Hubo que romper el suelo y rehacerlo para poder introducir este nuevo elemento de calefacción, y justamente ahí, en ese punto, es donde hemos podido tomar muestras de semillas carbonizadas y de carbones que nos han permitido obtener unas fechas precisas tanto para la reforma como, sobre todo y muy importante, para el abandono y saqueo, destrucción y saqueo definitivo de todo el edificio termal. En efecto, la reforma, el carbón que se deposita después de esa reforma, el análisis de carbono 14 nos ha proporcionado una fecha de entre 60 y 125 después de Cristo, con un 68% de probabilidad, es decir, que esa reforma debe fecharse en época Flavio-Trajanea, mientras que las semillas recuperadas en el estrato ya que cubre al derrumbe de la bóveda y, por supuesto, a los estratos fruto del saqueo de esa lámina de plomo, de ese suelo de mármol, etcétera, etcétera, nos permiten establecer con total seguridad que el edificio estaba completamente saqueado y colmatado con anterioridad al 220 después de Cristo, es decir, a principios del siglo III. Aquí tiene el resultado de esos análisis de carbono 14 calibrados. Por último, desde el apoditerio frigidario, una puerta al sur da paso a un pórtico y a un espacio descubierto que bien pudo haber funcionado como palestra, aunque está poco definido por un derrumbe en la ladera, un desplazamiento de ladera que nos impide el cerrar la propia parcela y el edificio justamente por el sur. Por un lado tenemos un pórtico adosado al muro meridional del edificio de baño, y en la esquina sur-occidental encontramos el sistema de abastecimiento de agua del edificio balneario, que consta o se abasteció de un pozo que alcanza los 16 metros de profundidad, es decir, tomaba agua del freático, probablemente se extraía mediante una noria accionada por sangre, no sabemos si por esclavos o por animales, de la que no quedan muchos restos, pero ese agua se depositaba en una pequeña alberca o piscinita situada a un nivel muy elevado, justo en la misma esquina sur-occidental del edificio, y desde ahí se distribuía por el principio de vasos comunicantes tanto al alveus de agua caliente como a los 2 labras como a la piscina de agua fría. Bien, aquí tienen la planta sintética e interpretativa del conjunto con el puteus o pozo, la cisterna y el resto de las salas, tanto las dedicadas al baño como la zona de servicios en el lado occidental, donde se establecerían o estarían tanto las leñeras, el almacenamiento de leña, como los hornos de calefacción de las distintas salas. Bien, dentro de la excavación de este edificio, pues tuvimos la enorme fortuna de que se produjera un descubrimiento verdaderamente casi milagroso, ¿no? Digo milagroso porque es que justamente el 30 de marzo del año 2017, si mal no recuerdo, en efecto, apareció los restos de un altar junto al pozo de abastecimiento de agua, y bueno, sabemos por Ovidio que ese día, el 30 de marzo, se celebraba en Roma la festividad de la diosa Salus, de la salud, y cuando extrajimos ese altar, que estaba in loco, es decir, no estaba realmente in situ, pero realmente debió de estar expuesto en ese sector meridional del edificio balneario, justo cuando extrajimos de la tierra el altarcito, el árula, pues portaba una inscripción que
que estaba consagrada precisamente a la dea Salus, a la diosa de la salud. La inscripción pues, ponía Fons Dominae Salutis Salutaris, que tradujimos como esta es la fuente de la señora salud salvadora o que sana. Entonces, bueno, o salutífera. Era muy interesante porque hasta ahora solamente en una inscripción en Badajoz, en Montánchez, la dea Salus aparecía precedida del epíteto majestático de Domina, señora, señal de que aquí estaríamos ante un caso de interpretatio o de sincretismo entre esta Salus romana y una divinidad indígena a la que sí se la llamaría Domina y que creemos que no fue otra que la propia Caelestis, que era la divinidad tutelar del santuario periurbano sobre el que les habló mi colega el doctor Morena. Y también pues, resulta interesante a este respecto el epíteto Salutaris, que es redundante para la diosa Salus, es decir, la diosa de la salud ya sabemos que es saludable. Por lo tanto, creemos que la inscripción testimonia dos cuestiones importantes. Una, un sincretismo o interpretatio romana de una divinidad indígena que era saludable, que sanaba también, de ahí los esvotos del santuario. Y dos, también muy interesante, que este culto a esa divinidad indígena se transforma en época romana en un culto a la diosa Salus, que tuvo sus propios sacerdocios específicos en la ciudad iberorromana, ya romana, de Torreparedones, como sabemos por otras inscripciones. Bien, poco a poco se nos está descubriendo, desvelando una ciudad que estuvo dedicada realmente a la sanación y a la salud, una especie de ciudad balneario, con 3 establecimientos termales y un santuario también de carácter salutífero a partir del gran número de esvotos, tanto antropomorfos como anatómicos recuperados. Y la explicación de por qué esta ciudad se especializó a nivel comarcal en la sanación y la curación de las personas, pues la tenemos en las propias propiedades mineromedicinales de las aguas subterráneas del yacimiento. Verá que es la fuente de la Romana, la fuente que se encuentra a los pies de la ciudad y que recoge, o más bien por la que fluye el agua subterránea de todo el Opidum, pues hicimos análisis en su debido tiempo y vimos que eran aguas mineromedicinales bicarbonatadas, sulfatadas, que eran indicadas precisamente para terapias de tipo reumático, digestivo, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Que parece ser que las propiedades mineromedicinales de las aguas subterráneas del yacimiento pues orientaron la evolución de este hacia una especie de ciudad balneario. Por un lado, el culto en el santuario, el culto estaba orientado hacia la diosa Caelestis, hacia esa Domina Caelestis salutífera, y en época romana esa diosa pues sincretiza o se interpreta con la dea Salus. Bueno, tuvimos también la fortuna de excavar el pozo, o pudimos excavar el pozo de abastecimiento de las termas, y lógicamente en el fondo del pozo aparecieron bastantes objetos o artefactos que refuerzan el carácter ritual, no solamente lúdico, higiénico de este establecimiento termal, sino el carácter ritual de algunas de las partes del mismo. Suponemos que el propio pórtico sur, donde se encontraba esa fuente de la señora salud sanadora. ¿Cómo son estos braserillos o quemaperfumes o pebeteros, con huellas evidentes de uso? Pero sobre todo tuvimos la fortuna de encontrar en el fondo del pozo un urqueus o jarrito de bronce ritual antropomorfo, con la representación de una cabeza femenina que opinamos representa pues concretamente a la dea Salus, sobre todo a tenor de los paralelos que encontramos en las representaciones numismáticas. De manera que junto a este urqueus ritual, a la propia inscripción de la fuente de la salud que nos ha permitido dar nombre a todo el edificio termal, teníamos ya desde el año 2011 recuperada una inscripción en el foro que nos confirmaba que en efecto la ciudad contó con un sacerdocio de carácter anual y específico a la diosa salud,
como documenta esta inscripción, donde bueno, se nombra a Lucio Cornelio Campano como sacerdote de la salud por segunda vez o por segundo año consecutivo. Es más, hoy en día pensamos que probablemente esa placa epigráfica quizás revistiera los restos de un pedestal de estatua que hemos localizado precisamente a la entrada de ese pórtico sur de la palestra de las propias termas, como ven en la imagen. Y por eso nos hemos atrevido en fin, proponer que ese sector meridional, esa palestra con ese posible palestra, pero sobre todo ese pórtico dotado de un banco corrido, con ese pedestal de estatua y cerca del punto de abastecimiento de agua, pues debió funcionar como un lugar tanto de culto como de sanación, es decir, como una especie de valetudinarium o sanatorio anexo o añadido al propio edificio higiénico-lúdico de las termas. Y para ir terminando, aquí le proponemos una reconstrucción en 3 dimensiones de cómo sería este último espacio y cómo funcionaría volumétricamente el conjunto, obra de la arqueóloga y miembro de nuestro equipo, Antonia Merino. ¿Termas públicas o privadas? Pues realmente el hecho de que algunas de las baldosas de mármol y de piedra caliza hexagonales del edificio, una vez que se reforma en época Flavia, se hayan recuperado en la curia forense, era un indicio en favor de que estas termas tuvieron un carácter público. Pero además también se ha recuperado, aunque eso sí, en estratos ya de abandono y saqueo del siglo V después de Cristo, un fragmento de tubería con la inscripción precisamente publique, que significa con fondos públicos, y por eso pues planteamos que realmente el edificio se construyó efectivamente con el dinero de la ciudad, es decir, de los decuriones de la ciudad de Torreparedones. Por último, pues también, y para terminar, no deja de resultar curioso, ¿no?, que en el fondo en Córdoba pues también la patrona de nuestra ciudad es la Señora de la Salud, y que la etiología de ese culto cristiano católico a la Virgen de la Salud en Córdoba pues tuvo más o menos el mismo origen, aunque eso sí en el siglo XVII, que el que pensamos o hemos planteado para la antigua ciudad iberorromana de Torreparedones, que no fue otra cosa que el hallazgo en un pozo de una figura de la Virgen y el descubrimiento o la constatación de que esas aguas de ese pozo tenían propiedades minero-medicinales. De manera que encontramos las mismas causas y las mismas consecuencias en Torreparedones y en Córdoba con casi 2000 años de diferencia. Nada más, muchas gracias. El descubrimiento del anfiteatro de Torreparedones se fecha al final del año 2016 por parte del profesor Antonio Monterroso Checa de la Universidad de Córdoba. A través del análisis teledetectiva de algunos datos de información geográfica proporcionados por el Instituto Geográfico Nacional, ha sido posible individuar en una parcela privada, 300 metros más o menos, al oeste de la puerta occidental del yacimiento de Torreparedones, una serie de crop marks, una línea en el terreno, que delinean una estructura pseudo-circular caracterizada por una serie de anomalías radiales perpendiculares a esta anomalía circular. Además de esto, la creación de un modelo digital de terreno desde los datos de partida LiDAR proporcionados siempre por el Instituto Geográfico Nacional ha llevado a individuar una depresión en el terreno que parece corresponder al punto en el cual se han individuado desde la ortofoto del año 2009 la anomalía circular anteriormente expuesta. Si nos enfocamos en solapar estas dos distintas informaciones geográficas, se nota cómo la depresión generada por el modelo digital del terreno y la ortofoto del año 2009 coinciden perfectamente.
Esto ha llevado, por supuesto, a hipotizar la existencia de un posible anfiteatro en conexión con la antigua colonia Iulia Virtus Ituci. A esta primera etapa de análisis teledetectiva ha seguido posteriormente, en el año 2017, la realización de una prospección geofísica intensiva del área, realizada por parte del Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada y financiada enteramente por el excelentísimo Ayuntamiento de Castro del Río. La técnica utilizada han sido tres. La primera ha sido una prospección geomagnética del área, de la entera área interesada por la presencia del supuesto anfiteatro, a la cual han seguido la realización de una serie de perfiles perpendiculares prospectados con técnica georradar y de tomografía eléctrica. En esta diapositiva podemos ver el mapeado magnético del área de interés, en la cual destacan en particular una serie de anomalías que connotan una estructura pseudocircular a la cual se presentan alrededor también una serie de posibles frentes de cantera realizado anteriormente a la edificación del posible anfiteatro y que han sido luego reutilizados para aprovechar el levantamiento de la estructura muraria del anfiteatro. Además de eso, es posible notar el posible retículo viario que caracteriza este barrio extramurario al sitio arqueológico de Torre Paredones. Posteriormente a la prospección geomagnética, como hemos dicho, se realizaron una serie de perfiles perpendiculares prospectados con técnica georradar y de tomografía eléctrica que han podido proporcionar informaciones sobre la posible potencia de la estructura muraria aquí enterrada. Pero esto no deja de ser de toda forma una interpretación hipotética desde una serie de datos geofísicos. A esta primera parte de investigación no invasiva en el terreno se ha podido proceder con una serie de campañas de excavación arqueológica que han sido realizadas por parte de la Universidad de Córdoba y con el apoyo imprescindible de la dirección del Parque Arqueológico de Torre Paredones. La actividad de excavación arqueológica se ha desarrollado a lo largo de dos campañas de excavación, la primera en el año 2018 y la segunda en el año 2019. El planteamiento de la primera campaña se enfocaba en la individuación y en la comprensión de la planimetría de este posible edificio por espectáculo. Como podemos ver en la diapositiva, se realizaron una serie de sondeos arqueológicos a lo largo del perímetro de la posible estructura, el sondeo 1 en el sector septentrional, los sondeos 3 y 4 en el sector oriental, el sondeo 6 en el sector occidental y el sondeo 5 en el sector meridional. Esto ha permitido conocer con un buen grado de fiabilidad la planimetría de este edificio de espectáculo. En el año 2019 se han proseguido los trabajos de excavación ampliando el conocimiento sobre la planimetría del anfiteatro gracias a la realización de un nuevo sondeo, el sondeo 8, que ha permitido juntar el sondeo 1 y el sondeo 6 de la campaña de excavación 2018 y además ha sido posible agotar la secuencia estratigráfica del sondeo 5 y del mismo sondeo 6. Además, se ha realizado una pequeña ampliación adyacente al sondeo 5 y que se ha nombrado sondeo 7. Entrando con más detenimiento en los sondeos realizados, podemos ver en esta imagen los resultados que se han conseguido con la realización del sondeo 1. Ha sido posible individuar un tramo curvilíneo del muro de fachada del anfiteatro realizado en un opus vitatum pobre, básicamente mampostería y mortero de cal,
El muro presenta un ancho de 90 centímetros, aproximadamente 3 pies. En el año 2019, el sondeo 1 ha sido ampliado y puesto en conexión con el sondeo 6 a través de la excavación del sondeo 8. Se trata de la excavación del entero tramo del muro de fachada entre el sondeo 6 y el sondeo 1 por una longitud lineal aproximada de 54 metros. En este sondeo ha sido posible individuar uno de los vomitorios de acceso del anfiteatro en este punto. Y se trata de un vomitorio que veremos más adelante de tamaño reducido con respecto a los demás vomitorios que se han podido individuar a lo largo de las dos campañas de excavación. Presenta una luz de solamente 80 centímetros. Enfocándonos ahora en los sondeos 3 y 4 realizados en el año 2018, podemos ver cómo en este caso ha sido posible sacar a la luz el desarrollo completo de la cavea del graderío del anfiteatro. Se trata de una cavea con un largo aproximado de 15 metros y que en este punto ha aprovechado la conformación geológica local que afloraba a flor de piel como nivel sobre el cual posicionar el graderío del anfiteatro. Interesante notar cómo en ese punto del muro de fachada aparece además un contrafuerte necesario para contrastar la fuerza tectónica del terreno, sobre todo de la conformación morfológica. Nos encontramos en una zona con una importante pendiente y que veremos luego cómo ha afectado la construcción del anfiteatro. En este mismo sondeo ha sido posible individuar además el muro del podium del anfiteatro a una cota 2 metros inferior al nivel de campaña original en la cual se empezaron las labores de excavación. Además, se puede notar una fase de reaprovechamiento de esta zona en época posiblemente tardo-antigua debido al expolio del graderío y a la presencia de algunos fragmentos de los bloques utilizados para construir el graderío caído hacia abajo. El sondeo 5, realizado siempre en el año 2018, se ha enfocado en delimitar unos de los casetones del anfiteatro que conformaban la parte meridional del anfiteatro de Torre Paredones. Se trata de la zona más deprimida. Con deprimida se entiende la zona que se encuentra a una cota sobre el nivel del mar inferior con respecto al sector septentrional, por ejemplo. En esta zona podemos ver cómo el muro de fachada curvilíneo resulta interesado por la presencia de una serie de contrafuertes que, como en el sondeo 3 y 4, servían para contrastar la fuerza tectónica de la conformación geológica del área, distanciado uno del otro de 3,5 metros. Esta fuerza tectónica han llevado, además, con el abandono del anfiteatro y el pasar del tiempo, al derrumbe del muro derecho del vomitorio suroriental del anfiteatro, como podemos ver en esta imagen. Y siempre en este sector, en el sondeo 5, podemos ver cómo el hemiciclo suroriental del anfiteatro de Torre Paredones ha sido objeto de un expolio hasta la cimentación en época antigua, hecho que ha llevado efectivamente al derrumbe de la estructura del mismo. Más en detalle, en la campaña del año 2019, en el sondeo 5, ha sido posible agotar la secuencia estratigráfica hasta llegar a la cimentación y a la zanja de cimentación, que nos ha permitido detectar la presencia de una plataforma en mampostería que servía como
arriostre que servía para arriostrar los muros de los vomitorios y el muro de fachada del anfiteatro en ese punto. Se trata de una plataforma corrida a lo largo del entero perímetro del anfiteatro, sobre el cual se iba levantando la estructura muraria del anfiteatro mismo. Pasando ahora al sondeo 6, realizado siempre en el año 2018, recuerdo que nos encontramos en este caso en el sector occidental del anfiteatro, ha sido posible individuar siempre el muro de fachada del mismo anfiteatro en ese punto con una potencia, con un alzado conservado de 1,60 m con respecto a la cota de arrasamiento tardoantigua del anfiteatro. En ese punto se han individuado otros 2 contrafuertes, distanciados también en este caso de 3,5 m uno con respecto al otro, y se ha individuado también otro de los vomitorios menores del anfiteatro, que en este caso presenta una abertura de 1,30 m. En esta otra imagen podemos ver cómo la secuencia estratigráfica del sondeo 6 ha sido completamente agotada en el año 2019 y en la cual se nota perfectamente cómo la cimentación del anfiteatro iba siguiendo el buzamiento de la morfología del terreno. Podemos ver cómo la cimentación no es lineal, sino escalonada siguiendo la pendiente misma del terreno en esta zona. Esto por la cara exterior. Por la cara interior del muro de fachada, en ese punto podemos ver al revés cómo el alzado conservado es solo de 40 centímetros. La cimentación llega casi al nivel de campaña originario. ¿Eso por qué? Porque en este punto, en el momento de la construcción del anfiteatro, los ingenieros romanos que se encargaron de la obra decidieron aprovechar la pendiente del terreno y posicionar la cimentación del anfiteatro siguiendo la misma pendiente. En el sondeo 7, realizado en el año 2019, a este del sondeo 5, se ha individuado un cuarto vomitorio con una abertura de 1,5 m y resulta interesante marcar cómo ese punto se caracteriza por un reempleo tardoantiguo, un reaprovechamiento tardoantiguo de la estructura del anfiteatro. Podemos ver cómo los muros del vomitorio han sido arrasados, cortados, y sobre lo mismo han sido puestas una serie de losas de gran tamaño como para realizar un cobertizo. Se podría tratarse de un asentamiento lumpénico puntual, de lo cual se han testigos solo en ese punto del anfiteatro. Llegando a la parte conclusiva, podemos ver cómo la excavación realizada en el año 2018-2019 han sacado a la luz más o menos la tercera parte del perímetro completo del anfiteatro, unos 80 metros lineales. Además de eso, ha sido posible detectar en 2 diferentes puntos el muro del pódium del anfiteatro y una posible precisión. Podemos ver cómo la estructura del anfiteatro no es de forma elíptica, sino pseudocircular, con un diámetro de 67 metros en el eje mayor y de 64 metros en el eje menor. De interés es notar cómo los contrafuertes detectados a lo largo de la excavación parecen presentarse solamente en el hemiciclo inferior, en el hemiciclo meridional del anfiteatro. ¿Eso por qué? Porque, como hemos dicho antes, este es el sector que se encuentra a una cota sobre el nivel del mar inferior con respecto a la parte septentrional del anfiteatro, que ha sido realizada aprovechando la pendiente natural del terreno y los frentes de cantera realizados en esta zona. Entonces, estos contrafuertes han sido puestos a medida en este sector para contrastar los movimientos tectónicos a lo cual resultaba interesada el área del anfiteatro. En este detalle del sondeo 6 y 8 podemos ver cómo el muro de fachada del anfiteatro no es perfectamente curvo. La pendiente del terreno no facilitaba la realización de un muro curvo
como por un edificio de espectáculo. En este caso se ha decidido, por lo tanto, suponemos, realizar una serie de tramos de muros lineales y luego conectados uno con el otro, haciendo una serie de quiebros bastante raros. Esto porque los constructores han ido replanteando el recorrido del muro a lo largo de la misma construcción. En esta imagen podemos ver marcado en verde la zona reaprovechada en época posterior al abandono del anfiteatro. Sobre todo en el sector meridional vemos la serie de losa utilizada como cubertizo en el vomitorio sur oriental del sondeo 7. Desde los datos proporcionados desde la excavación arqueológica ha sido posible también realizar un modelo teórico de la planimetría del anfiteatro. La individuación de 4 vomitorias ha permitido delinear los 4 ejes principales del anfiteatro y lo posible punto de acceso del mismo. Podemos ver cómo la estructura del anfiteatro, como hemos dicho anteriormente, es pseudocircular, con un eje mayor de 67 metros este-oeste y un eje menor norte-sur de 64 metros y un desarrollo de la cavea longitudinal de 15 metros. Los vomitorios individuados podemos ver cómo son contrastantes uno con el otro. Los 2 vomitorios del sondeo 5 y del sondeo 7, que tienen una abertura de 1,5 metros aproximadamente, se relacionan con los 2 vomitorios septentrionales que tienen una luz bastante inferior, de 1,20 metros y de 80 centímetros. Eso nos lleva a suponer, a hipotizar con cierta razón, que el eje principal del anfiteatro, la puerta triunfal y la puerta levitina, se representa por el eje hipotético perfectamente orientado este-oeste. Como hemos dicho anteriormente, el anfiteatro presenta una pronunciada pendiente. En los sondeos 5 y 7, en el sector meridional del anfiteatro, la cota de arrasamiento del anfiteatro se atestigua a 503 metros con 50 sobre el nivel del mar. Mientras en el sondeo 6 podemos ver cómo esta cota de arrasamiento es homogénea y progresiva siguiendo la pendiente del terreno. Efectivamente, en el sondeo 6 la cota de arrasamiento se encuentra a 505 metros, mientras al sondeo 1 y 8, en el sector septentrional, la cota de nivel de arrasamiento se atestigua a 509 metros sobre el nivel del mar. Tenemos, por lo tanto, una diferencia de la cota de arrasamiento entre el sector norte del anfiteatro y el sector meridional del mismo de aproximadamente 5,5 metros. Esto lleva a hipotizar que el muro de fachada del anfiteatro tenía que tener claramente una altura mayor en el sector inferior y para intentar igualarla con la posible cota original del muro de fachada del anfiteatro en el sector septentrional. Lo paralelo más interesante, sobre todo por la presencia de una serie de contrafuertes a lo largo del muro perimetral del anfiteatro, se encuentra con el anfiteatro de Caerleon en Gales. Sobre todo interesante la hipótesis que aquí se planteó de la presencia de un zócalo en mampostería del mismo anfiteatro sobre el cual se desarrollaba un graderío en material endeble, en madera, aspecto que podría coincidir perfectamente con el anfiteatro de Torre Paredones. Otro paralelo interesante es lo que se puede llevar a cabo con el anfiteatro de Segróbriga, sobre todo en relación al aprovechamiento también en el anfiteatro de Segóbriga de la pendiente natural del terreno para la construcción del anfiteatro. Una parte del sector efectivamente vemos que se encuentra a una cota mayor con respecto a la otra y que aquí la altura del muro de fachada es inferior con respecto al muro de fachada en el sector más deprimido. Por dimensiones y por forma, decimos así, irregular, otro paralelo muy
pertinente es con el anfiteatro de Contributa Giulio Gultina en Medina de la Torre, en Extremadura, en el cual el anfiteatro presenta un eje mayor de 72 metros y un eje menor de 65 metros. Y aquí también se puede ver cómo los muros que delimitan la estructura del anfiteatro no son perfectamente curvilíneos, sino se tratan de tramos rectos y rectificados luego en curso de obra. La cronología del anfiteatro, desde los escasos materiales cerámicos individuados en la zanja de cimentación y por la técnica constructiva y por la cronología a la cual ha sido interesado el yacimiento de Torre Paredones, se marca entre la mitad del siglo I después de Cristo y la segunda mitad del segundo siglo después de Cristo, momento de abandono también de la ciudad del yacimiento de Torre Paredones. En esta diapositiva final podemos ver la hipótesis corroborada por los datos arqueológicos de la relación entre el anfiteatro de Torre Paredones, extramurario en la parte occidental del yacimiento, y su conexión con el eje viario saliente de la puerta occidental de la ciudad y que llegaba justo en conexión con el eje principal del anfiteatro.